Venimos hablando acerca de la disposición. Sí, la semana pasada dijimos que la disposición es inherente a la posición que nosotros tenemos. ¿Sí? Y hoy el título de hoy es: la disposición siempre será nuestra decisión. Sí. Como siempre dijimos, Dios nos salvó y nos dejó libres. ¿Sí? Él nos hizo sus hijos, o mejor dicho, a los que creen y les recibimos en el corazón nos hace hijos. Pero Él nos amó al mundo, y al mundo lo dejó en libertad, para que siga en pecado, para que lo acepte a Él como Señor y Salvador, para que viva. Pero Él ya nos perdonó. ¿Sí? Fue una decisión. Y fue la disposición del corazón del Padre, ¿sí?, que así sucediera. Pero creo fervientemente en un Dios justo y verdadero. En un Dios que nos ama tanto, ¿sí?, que no se conformó solamente con salvarnos, sino que quiso hacernos partícipes de su naturaleza, hacernos partícipes de su construcción con la iglesia, haciéndonos parte de la iglesia como parte del proyecto divino. Algo que a Él se le plació, no es algo que nosotros dispusimos, ni que quisimos, ni que fue nuestra voluntad, ni siquiera por merecimiento o algo por el estilo. Simplemente es porque Dios así lo quiso. Fue su soberana e infinita y eterna y justa voluntad. Diga, voluntad. Y siempre, o a través de los años, hay muchas cosas que se fueron confundiendo. Pero vamos a ir al desarrollo de la palabra para que podamos... Primero vamos a hacer una breve introducción, ¿sí? Porque siempre es bueno recordar algunas cosas que venimos hablando, como para que no se nos escapen ciertos detalles que son sumamente importantes y que nos ayudan a mantenernos enfocados. Como por ejemplo, el renuevo permanente de la mente, ¿sí? Aunque lo hablamos de manera quizás constante, la realidad es que siempre, o la mayoría de las veces, seguimos pensando de la misma manera, ¿sí? Entonces, no hay cambios, seguimos pensando igual. Y ahí es donde entramos en problema, porque lo que nos asegura que nosotros podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, la única forma en que tenemos de alcanzar eso es renovando la mente. Entonces, cuando yo no renuevo la mente y sigo pensando siempre de la misma manera, no logro ver el resultado, no logro disfrutar de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, porque sigo pensando con una manera de pensar anterior. Él quiere que nos renovemos permanentemente, porque el renovarnos nos posiciona en el lugar correcto para el entendimiento correcto. Amén. Gloria a Dios. Dijimos que ser la iglesia orgánica, la que Dios estableció desde la eternidad, es nuestro compromiso, recuperar la iglesia de manera orgánica, tal y como Él la estableció, sin ningún aditivo o condimento humano, institucional o religioso. La iglesia cumple con la manifestación, o debe cumplir con la manifestación visible de la naturaleza de Cristo. ¿Sí? Por eso la iglesia somos nosotros, no es el edificio, no son los salones, no son los auditorios, somos nosotros la iglesia. Porque la genuina disposición, ¿sí?, surge de una nueva naturaleza, de la naturaleza que recibimos cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. El nacer de nuevo tiene que ver con aceptar a Cristo. Hacer la obra de Dios, dijimos, no es una actividad. Es una expresión
de la vida que Él nos dio, de su naturaleza, de manifestar a Cristo. Todo lo que manifiesta a Cristo es servir a Dios. Por eso lo que hacemos responde a lo que somos, a lo que tenemos, a la naturaleza que portamos. También dijimos, como lo dije hace un momento, que la disposición es inherente a la a la posición que nosotros tenemos como hijos y coherederos juntamente con Cristo. Y tenemos una responsabilidad y debemos estar a la altura, ¿sí? Porque Él nos salvó. Diga, Él me salvó. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos se creen salvos? ¿Cuántos saben que si mueren ahora se van al cielo? Ya levantaron menos. Hey, bueno. No sé si están así. Ya no puedo firmar eso. Asegurarme que tácate, me voy. Deberíamos de tener la seguridad. Diga, deberíamos. Por eso tenemos que tener la seguridad de la salvación. Porque si hay algo que es seguro, ¿quieren algo seguro, seguro? Que un día nos morimos. Eso te lo profetizo, ya. Soy un profeta, mirá, poderoso. Salvo que Cristo venga antes, salvo esa excepción, la demás nos vamos en algún momento de la vida. Pero digo, qué bueno es saber que somos salvos. Esa salvación está en Cristo y es maravillosa, ¿sí? Por eso digo, porque somos salvos, ya el hecho de ser salvos de alguna manera nos pone en un lugar de responsabilidad. O sea, no soy igual o no puedo ser igual a antes, cuando yo no era o no me consideraba o no entendía que era salvo. La salvación implica un cambio de actitud, implica una responsabilidad, un compromiso con esa salvación, con el Dios que me otorgó esa salvación. Entonces, el compromiso es maravilloso. Por eso es un placer servir a Dios. ¿Sí? Porque estamos sirviendo al que nos salvó y nos amó. Al que nos amó y nos salvó. Y nos hizo reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis capítulo 1. Ahora, nada es casualidad, ¿no? Nada sucede por casualidad. No creemos en las casualidades, en las causalidades, cuando hacemos cosas con intencionalidad, ¿sí? Y la semana pasada hicimos un comentario, leímos una estadística bastante importante, ¿no? ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿Escucharon? ¿O la escucharon en la semana? Bien. Es una estadística que está en los medios, no es algo que inventé ni que nada. Está en los medios. Esas estadísticas obviamente que son alarmantes, pero obviamente que también nos está señalando una tendencia, una realidad que estamos viviendo. Todo el desorden que hoy encontramos en la sociedad, todo el desorden en todos los ámbitos, en todos los órdenes de la vida, todo el desorden que nosotros vemos en la sociedad. Falta de justicia, rebeldía, violencia, corrupción, insensibilidad, intolerancia, falta de respeto, de consideración y tantas cosas más que podríamos enumerar. Es el resultado, nada más y nada menos que de darle la espalda a Dios. Darle la espalda a su voluntad, a su palabra, a sus directivas, a sus consejos, al diseño eterno. Lo que ataca a la familia, su composición original, trae los resultados que vemos. ¿Sabes cuál es el peligro? Que nosotros nos conformemos a esa realidad y que tomemos como normal las cosas que suceden. Que la violencia sea algo normal, que el desorden familiar sea normal, que todo lo que nos presenta la sociedad como alternativas a la verdad eterna nos suelen o nos terminen pareciendo cosas como normales. Y terminemos de alguna manera aceptando, ¿sí? Aunque no lo digamos explícitamente, sí con nuestro silencio, sí con nuestra indiferencia,
de alguna manera estamos aceptando esa realidad que el mundo nos ofrece. Ahora, vimos que el 50, no me acuerdo ahora todas las estadísticas, pero ¿qué porcentaje era de los que estaban presos la falta de paternidad? Casi el 90%. 94% de los que están presos tuvieron falta de imagen paterna en su niñez. O sea, obviamente hay excepciones, ¿no? Pero, digamos, el deterioro de la imagen de la familia, de lo que Dios estableció, por eso digo, no es... Hoy el mundo dice, bueno, la juventud está perdida. ¿Es así? No. Para Dios la juventud es el mayor tesoro que el ser humano tiene. Es el mejor momento de la vida que el ser humano tiene. Y a los jóvenes, solamente a los jóvenes les dije, ustedes han vencido. Solamente a los jóvenes les digo eso. Ustedes han vencido al maligno. O sea, ¿qué hizo el sistema? Hacer todo lo posible para que hoy se vea a la juventud como un problema. Entonces, ¿la solución cuál es? Básica, elemental y fuera de toda revelación y entendimiento. Hagamos más cárceles, pongamos más policías. ¿Esa es la solución? No. Pero claro, o sea, no conviene decir la verdad, porque detrás hay un mundo económico que saca renta, provecho de toda esta historia. Ahora, nosotros como iglesia no estamos para aplaudir o para ignorar lo que sucede. Porque cuando hablamos de hijos o hablamos de juventud, no solamente que hablamos de nuestros hijos, hablamos también de nuestra herencia. ¿Sí? Hablamos de nuestra herencia. ¿Sí? Natural o espiritual, a la cual podamos dejar. Entonces, es interesante porque la iglesia fue llamada para expresar la luz, la sal, la verdad, la justicia, la fe, la esperanza, el mensaje de reconciliación, de nuevas oportunidades, expresar la vida, el gozo y la paz que solo Dios puede otorgar. Nada en este sistema puede darte lo que solamente Dios da. Nada. Por más dinero, placer, fama, lo que quieras, nada. Pero absolutamente nada de eso produce lo que Dios solamente puede producir en el corazón de los seres humanos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a dimensionar lo que Dios es, lo que Dios hizo, obviamente que en nosotros, por naturaleza, tiene que haber una disposición a hacer su voluntad, a escuchar atentamente su palabra y a ponerla por obra. Insisto, todo pasa por nuestra decisión, por nuestra actitud. La religión por años nos enseñó que todo se lo debíamos de pedir a Dios, que Él haga todo, ¿sí? Entonces, ante cualquier dificultad, oremos, ¿sí? Y no está mal orar. El tema es que tenemos que orar con sabiduría, nada más. Y la religión nos enseñó que teníamos que pedirle porque Él tenía que hacer prácticamente todo. O sea que Dios era casi nuestro sirviente. Frotábamos la lámpara y salía el Señor, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quiere? Cumplirte los deseos. ¿Sí? De hecho que le decíamos en el cumpleaños que el Señor te conceda todos tus deseos. ¡No! Eso jamás va a suceder. No se lo desees a nadie porque eso no va a suceder. Al menos Dios no va a ser parte de eso. Porque Dios no está para cumplirle los deseos. Él está para cumplir su voluntad en la tierra y que nosotros, como su pueblo, la ejecutemos. Ahora, le pedíamos a Dios que nos hiciera todo. Orábamos pidiendo que Él haga, pero no sucedió. Tocame, bendecime, provéeme, renovame, cambiame, todo era Dios. Señor, yo quiero todo, hacé todo por mí. Bendíceme. Pero una vez que nosotros tenemos a Cristo y por la palabra entendemos que con Él lo tenemos todo, y ahora lo vamos a ver, con Él lo tenemos todo, estamos completos en Él, diga completo.
¿Cuándo estamos completos? ¿Cuándo fuimos completos? Hace 2000 años, cuando Cristo consuma la obra en la cruz y todo lo que se logró en la cruz, toda la victoria que se logró en la cruz, que ahora la vamos a ver, es la que Él nos otorgó a nosotros. Toda autoridad, gobierno, poder, todo fue delegado, fue puesto sobre nosotros. No solamente para nosotros, sino para compartirlo y para disfrutarlo. En el antiguo pacto también siempre fue una decisión que tenían las personas a las cuales Dios había formado. Convengamos que Dios fue el que creó al hombre, ¿sí? Arranquemos lo básico, ¿sí? ¿Dios creó al hombre? Bien. Al hombre que Dios creó, después le fue dando, lo fue guiando de alguna manera hasta que dijo, bueno, me voy a hacer un pueblo, y lo llama Abraham, en el capítulo 12 de Génesis. Me voy a hacer un pueblo para mí, voy a levantar una generación. Y para eso busca un salvaje como Abraham. No es que busca el mejorcito de la época, no, busca uno que era idólatra. Bueno, pero no voy a entrar ahí porque es otra cosa, pero Dios forma un pueblo y a ese pueblo le da directivas y le dice, yo estoy dispuesto a darles todo. Solamente que ustedes tienen que seguir mi consejo. ¿Es fácil o no es fácil? Hola. Se fueron, dije yo, ¿qué pasó? Pero ahora lo vamos a ver de manera práctica. Vamos a Deuteronomio, capítulo 30, verso 1, para entender que el antiguo pacto nos sigue enseñando muchas cosas todavía. Que no es, nada está descartado, ¿no? Ahora el nuevo pacto y el viejo no. No, el viejo tenemos innumerables riquezas. Dice, me quedo acá para que todos puedan leer. Le dice a su pueblo, el mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos tan distante como para que tengas que preguntar ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oír y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Ahora, verso 15, dice, ahora escucha. Diga fuerte, ahora escucha. Ahora decirle de lado, ahora escucha, cabezón. Cabezón. Oír. Oír. Bien. Ahora escucha. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? ¿Qué tenía que hacer el pueblo ahí? Escuchar. En este día te doy a elegir. ¿Qué dijo Dios? O sea que la voluntad de... ¿Dónde está entonces? La voluntad final, ¿dónde está? ¿Qué le estaba diciendo? Yo te doy a elegir. O sea, no vemos un Dios autoritario de tener que hacerlo sí o sí. Te guste o no te guste, lo tenés que hacer. Vos elegís. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte. ¿Eso es difícil? ¿Quién elige entre la vida? ¿Qué le cuesta definir eso? A ver. ¿Hay alguien que le cuesta definir entre la vida y la muerte? La verdad que no sé qué hacer, si vivir o morirme. O sea, ¿hay alguien que está en duda de eso? Digo, para acelerar el trámite. Entre la prosperidad y la calamidad. ¿Es tan difícil eso? ¿Es tan difícil? ¿Sí o no? ¿Pero qué le dijo Dios? Yo te doy a elegir.
El tema es que nosotros, bueno, no, sigamos leyendo, por favor. Pues hoy te ordeno, pero fíjate la ordenanza por qué lado va. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios. ¿Qué le dijo? Que ames. O sea, que la decisión tiene que pasar por un acto de amor. Sí. Tiene que pasar por un acto de amor. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y a la tierra y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar y te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, podríamos hablar de las diferencias, los dioses paganos de ahora con los dioses actuales de ahora. Que ustedes son inteligentes seguramente se van a dar cuenta. Trabajo, dinero, un montón de cosas, placeres, que hoy pasan a ser parte de los dioses de este tiempo. Entonces te advierto, desde ya, que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Porque estábamos hablando de la ley. En el antiguo pacto no había gracia. Aunque la gracia creo que estaba camuflada, con la oportunidad de elegir el bien y no el mal, de elegir la vida y no la muerte, elegir la prosperidad y no la calamidad. O sea, creo que era obvio que elegir lo bueno era la opción más concreta y más real. Pero dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Y fíjate lo que dice Dios, pongo ahora el cielo y la tierra como testigo de la decisión que tomes. ¡Wow! O sea, fíjate bien lo que vas a hacer. Primero porque Dios estaba hablando. Y Dios dijo, yo voy a poner como testigo al cielo y a la tierra de la decisión que vos tomes. Y ahí dice, con signo de interrogación o de exclamación, ¿no? ¿Sería? ¡Ay! Si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Si eligieras la vida. ¡Ay! Si tomaras esa decisión que es tan simple que está al alcance de tu mano. Tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir, el verso 20, esa opción al amar y al obedecer. Al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para que tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Obviamente en el nuevo pacto no son los mismos parámetros, pero sí de alguna manera encierra exactamente lo mismo. Aunque hoy estamos en la gracia, siempre está en nosotros la decisión. ¿Sí? Con la diferencia de que hoy no hay consecuencias extremas como lo había en aquel momento, ¿sí? Pero digo, las consecuencias eran ir por lo malo. O sea, no es tan fácil tomar una decisión entre lo bueno y lo malo. Siempre tuvieron y tenemos la capacidad de elegir. Siempre estaremos y estarán ambas opciones delante de nosotros. Pero el dicho popular, ¿qué dice? Que el que avisa,
El que avisa no traiciona. Si elegís por el mal, mal te va a ir. ¿Sí o no? Porque ahora en el nuevo pacto está la siembra y la cosecha. Todo lo que hagas, eso vas a cosechar. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo, absolutamente todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces ahora ya no puedo decir que Dios me va a juzgar o me va a condenar de alguna manera porque yo no hago algo. No. Serán el resultado de nuestras propias acciones, el fruto de nuestras propias decisiones. Si elijo el bien, elijo el mal, eso vas a cosechar. Entonces ahora estamos en libertad. Siempre fuimos y somos advertidos de los resultados de cada decisión, ¿sí o no? Siempre fuimos y somos responsables de lo que decidamos. Porque fíjate en lo que leímos. El Señor no le dice, no, porque el diablo va a venir y te va a agarrar de acá y te va a llevar acá y el demonio te va... No. Dijo, es tu decisión. Acá ni siquiera lo metió al diablo, nada de esto. Nosotros en el nuevo pacto donde tenemos todo, andamos siempre que no, que el diablo que me persigue, los demonios que... Es nuestra decisión, amados. Decirle que está lo tuyo, es hora que te hagas cargo. Entonces no se está buscando un responsable externo, no se está echando la culpa al diablo y sus secuaces, está diciéndole al pueblo que escoja. Ustedes son mi pueblo, ustedes son mis hijos, escojan. Ahora, si hacen lo malo, ¿le va a ir bien? Si hacemos lo malo, ¿nos va a ir bien? O sea, ni siquiera es revelación, es cuestión de lógica, sentido común. El bien y el mal siempre están delante de nosotros, cada día. ¿Sí o no? Desde que nos levantamos. No hay duda ante el bien y el mal que elegir. Pero tanto ayer como hoy, rebelarse contra lo bueno parece ser una opción muchas veces. Una opción válida. Aunque vimos y vemos que siempre que se elija por el lado incorrecto nos va a ir mal. No será hoy quizás, no será mañana, pero en algún momento. Y esto no es condenar, esto es hacernos cargo. Porque el Señor nos dice, clama a mí, yo te responderé. O sea que busquemos al Señor y Él puede acomodar todas las cosas. Ahora, ante las consecuencias que eran durísimas y que son durísimas, y muchas veces sin retorno, porque en el antiguo pacto no había muchas opciones de oportunidad. ¿Sí? Dios le hablaba una vez y después ya ejecutaba. O sea, porque el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios tiene entendimiento y sabiduría como para escoger entre una cosa y la otra. Ahora, ¿dónde encuentro la clave en todo esto? Y que fue algo que me movió durante todo este día. ¿Sí? Y empezó ayer, cuando terminamos en la reunión en el predio ferial con los jóvenes. Algo comenzó a motivarme en ese momento y no motivarme, comencé a sentir que algo que nosotros tenemos que hacer y que lo que hacemos tiene que ser profundamente. Y la clave de todo esto es amar a Dios. Amar a Dios. ¿No? Amar al Señor y al Dios. Profundamente estar apasionados por su persona, más allá de todo. Diga, más allá de todo. ¿Cuándo obedecer se torna fácil? Cuando amo. ¿O no? Cuando uno ama profundamente, es más sencillo obedecer. ¿Sí? Fíjate lo que dice Colosenses, por favor. Vamos a Colosenses. Y ahí vamos a ver algo interesante. ¿Vamos bien hasta ahí? Colosenses capítulo 2, verso 6 en adelante. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor,
ahora deben seguir sus pasos. Otra versión dice, si ustedes recibieron a Jesús en su corazón, bueno, es obvio que le obedezcan. Si no, ¿para qué le recibiste? Sí, como diciendo, es medio obvio, ¿no? Si aceptaste esto, ¿sí? Si te gusta el durazno, aguantate la pelusa, o sea, ¿o no? Dichos populares. Si acepto a Cristo, debo aceptar lo que Él dice y agradarle. Por eso dice, por tanto, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ahora deben seguir sus pasos de la misma manera. O sea, recibir a Cristo fue una decisión personal, íntima, verdadera, independiente, con convicciones de que Él es nuestro Salvador, que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, cuando yo acepté a Cristo, lo acepté porque entendía que Él era mi salvación. Él era mi Salvador, era el que podía traer un cambio y una transformación a mi vida. ¿Cuántos recibieron a Cristo de esa manera? Porque el que lo recibe, bueno, una opción más. Por eso no es todo el que hace la decisión de fe, es el que la hace de verdad. ¿Sí? Por eso nosotros muchas veces vemos que alguien levanta la mano y ya automáticamente nosotros lo consideramos que es salvo. Y no pasa por eso. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. No por lo que hagan, no por lo que aparentan ser, por lo que realmente sean y demuestren. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, entonces seguir sus pasos es mi pasión, no es una obligación. Diga, opción, la mejor opción. Entonces, si le aceptamos vivir según su palabra y que sigamos sus pasos, no es muy difícil. Es algo lógico porque para eso yo lo acepté, como Señor y Salvador. Ahora, hay una diferencia cuando nosotros solamente reconocemos a Dios como Salvador y no como Señor. Entonces nosotros seguimos señoreando nuestras vidas. Pero Dios dice, no, yo soy el Señor, el Salvador y el Señor. Si yo no gobierno tu vida, tu mente, tu corazón, tus acciones, tu gobierno sobre tu vida, si no gobierno sobre tu vida y en tu vida, no es, solamente nos quedamos con el Salvador. Entonces, ahí se complica un poco la historia. Pero sigamos, verso 2:7. Dice, arraíguense profundamente en Él, en Cristo, y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, diga entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué les dice entonces? Si ustedes aceptaron a Cristo, sigan sus pasos. ¿Y qué es lo posterior? Arraíguense. ¿Qué significa? Echar raíces, consolidarse, estar firmes en Cristo. Es y sigue siendo la clave de la resistencia, juntamente con lo que dice después, que es edificar. Edificar en Él, en su palabra, en sus enseñanzas, que son un beneficio para nuestras vidas. Todos tenemos una medida de fe, pero acá dice, para que la fe de ustedes se fortalezca. Yo pregunto, ¿cuántos necesitan que su fe sea fortalecida? Bien, 4 nomás, el resto anda súper bien. ¿Cuántos necesitan que la fe sea fortalecida? Yo necesito. Porque hay veces que la fe parece que, como el muñeco que está frente a la gomería, que parece que se va a poner firme en algún momento y nunca se pone firme. Bueno, diga la fe. Ahora, ¿de qué forma la fe se fortalece? Arraigándose y edificándose. No hay otra alternativa. Diga, arraigándose y edificándose. Entonces, todos tenemos una medida de fe, pero necesitamos que esa fe sea fortalecida, que esa fe sea inquebrantable, permanente y se consigue arraigándose y edificándose.
Dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. ¿Dónde la base de la fe dónde está? En la verdad que se nos enseñó. En esa verdad que se nos reveló en Cristo. No en un texto que yo leí de memoria. Es lo que se me reveló en Cristo. La verdad que se nos enseñó y se nos reveló, porque la fe me capacita y me accede para que yo pueda ir profundizar con la verdad, y la verdad no sea algo literal que puedo leer nada más, sino una revelación que sea parte de mi vida, ¿sí? Que sea parte de mi vida, que llegue a ser parte de mi esencia, porque esa palabra se volvió en mi carne. Diga, carne. Entonces, en Cristo es la única salida que tenemos para el ser humano. No es una religión, es una vida, y es una vida en abundancia. Fíjate que dice, no permitan que los atrapen con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Amados, algo que tenemos que tener muy presente. Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado a quién escuchamos. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que tiene apariencia de piedad realmente lo es. Por eso Jesús dijo, por los frutos los conocerán. Hoy están a la orden del día una cantidad de opciones para todos los gustos, que de alguna manera afectan nuestras emociones, que eso nos gusta, que nos genera cierta aceptación, que también nos gusta, pero que no nos lleva a Cristo y su verdad. La elocuencia con la que se presentan muchas veces suelen ser muy convincentes, pero cuando pasamos esa elocuencia por los filtros de la palabra, nos damos cuenta lo alejado que están de la verdad. Porque muchas veces los elocuentes hablan con mucha seguridad. Y uno, mirá, ¿qué razón tiene? Claro, pero cuando lo filtras con la palabra te das cuenta que no tienen razón. Que solamente están manipulando a la audiencia para que le capten la atención. La estrategia del infierno no es hacernos pecar vulgarmente, amados. La estrategia del infierno, y para el último tiempo, va a ser la de confusión. De que estemos mezclados entre el humanismo religioso, que tiende a saciar los apetitos de la carne, disfrazados de buenas obras, porque merecemos un disfrute, yo merezco vivir la vida. La vida es mía. Ajá, ¿cuándo la compraste? Bueno, o la legalidad extremista de todo, donde todo es malo y nos aislamos del planeta. Detrás de todo no está Cristo. Están los poderes del anticristo operando para desviar al pueblo, o mucho peor, entretenerlo. Tener gente entretenida no es tan complicado. Porque si hacemos un show todos los domingos, todos venimos a ver, ¿o no? Si la pasamos bien, pasamos un lindo momento, nos divertimos, nos reímos y nos mantenemos entretenidos todos. Y me parece que muchas veces estuvimos en esa postura, sin darnos cuenta, ¿no? Obviamente, pero estuvimos ahí. Por eso dice, cuidado lo que escuchan, cuidado lo que hacen caso, cuidado. Seguimos, 2:9, dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en su cuerpo humano. O sea, Cristo fue Dios y en Él estaba toda la plenitud de Dios. Ahora, si Cristo, ese Cristo que en Él habitó toda la plenitud, ahora está en nosotros por fe, donde lo recibimos, toda esa plenitud que Él tiene, ¿está dónde ahora? En nosotros. Entonces tomar la decisión entre bueno y malo no es tan difícil.
porque simplemente es obedecer a la naturaleza que está gobernando. O al menos eso sería lo ideal. De modo que ustedes, y ahí dice el verso 10, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. O sea, de todo gobierno y de toda autoridad. Él es la cabeza. Entonces, Cristo Jesús es Dios mismo, de manera que si estamos en Él, como siempre digo, estar en Él, no con Él, en Él, es la diferencia. Porque en el antiguo pacto andaban con Él, en el nuevo pacto andamos en Él. Y eso es lo que muchas veces, no solamente que no se alcanza a entender, no se alcanza a vivir. Porque la idea es que nosotros habitemos en Él y Él lo llene todo. Por dentro y por fuera, ¿sí? ¿Se entiende? Él lo llena todo. Andar en Él, diga en Él. Entonces, muchas veces pareciera esto que no es así. Cuando vemos nuestra humanidad y nuestras limitaciones, cuando vemos lo externo, nuestros faltantes, pero amados, más allá de lo que nosotros veamos externamente de nosotros, porque ¿cuántos se ven perfectos humanamente? Yo no. ¿Alguien se ve perfecto? Claro, nos vemos nuestras imperfecciones, vemos nuestra humanidad y decimos, no, pero mirá si yo voy a estar completo en Dios y Dios está conmigo, qué sé yo. Sí, estamos completos. Espiritualmente lo estamos. Lo demás está en proceso de formación. Sí, Dios está trabajando con nosotros. Por eso, en Él ya estamos completos desde el momento que lo recibimos al Señor. Estamos completos. Ahora, tenemos que entrenarnos. Por eso tenemos que edificarnos. Por eso tenemos que arraigarnos. Nadie que no se arraigue va a ser un fruto verdadero mañana. Ningún árbol que está endeble provoca resultados, o sea, frutos. Hay que estar arraigados, ¿sí? Arraigados y cimentados en Cristo. Y acá viene una explicación sumamente interesante. Del 11 en adelante dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un proceso corporal como era antes, que le cortaban el prepucio a los hombres. Ustedes no fueron circuncidados de esa manera, mediante un proceso corporal, como dice la palabra. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no le habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Hermosa explicación, impresionante la explicación de la manera que sucedieron las cosas en el mundo espiritual, en ese acto de la cruz del Calvario y en el acto en que yo reconozco al Señor como Salvador y Señor. Los acontecimientos del mundo espiritual fueron poderosos. Hubo una mutación de una naturaleza a otra, un cambio que solo Él puede generar. De una naturaleza a otra. Solo Cristo puede generar en nosotros. Y no es una decisión nuestra. Es algo que sucede por causa de una fe genuina cuando le dijimos, Señor, sí, te acepto como Salvador y como Señor de mi vida. Impresionante. Diga impresionante, por favor. Ahora dice, sepultados en el bautismo. Antes de explicar esto,
Muchas veces nosotros decimos que Él ocupó nuestro lugar en la cruz, ¿verdad? Sí, muchas veces lo dijimos. Pero si seguimos estudiando y si seguimos indagando, en realidad no fuimos quitados, fuimos crucificados, dice la palabra eso, juntamente con Cristo. ¿Sí? Alguien lo dijo y lo expresó de una manera interesante. Dijo, es como que si yo estoy parado en una ruta y delante mío viene un semirremolque a 110 por hora con 40.000 kilos. ¿Sí? Y lo que entendemos por salvación es que Él nos saca, y viene Cristo, nos saca de ese lugar y se pone Él. Y recibe el golpe. Eso es lo que entendíamos por un tiempo. La realidad es que Él vino y se paró con nosotros o delante nuestro frente a lo que venía. ¿Se entiende? O sea, Él ocupó su lugar, pero nosotros estábamos juntamente con Él siendo crucificados. Nada más que nosotros no estábamos sufriendo las consecuencias. Las consecuencias las cargó Cristo en la cruz, en su cuerpo físico. Pero espiritualmente nosotros estuvimos ahí. Y juntamente, dice, en el bautismo nos dio vida. Ahora, ¿el bautismo en agua está hablando? O sea, ¿mojarme me cambia la vida? No. De hecho, que muchas veces se dice, ¿sí?, que entra un pecador seco y sale un pecador mojado. Nada más. No hubo ningún cambio. Porque nada externo, amados, nada externo nos puede cambiar. Nada externo. O sea, es tipo sombra y figura. O sea, el bautismo en agua es la expresión, el testimonio de lo que primeramente debió de haber sucedido en nuestra vida. Ante esa realidad, sí después me puedo bautizar en agua, porque yo ya fui bautizado en el Espíritu. Ahora, está bueno lo tradicional, pero entendamos lo siguiente. Porque bautismo tiene que ver con teñir. Diga teñir. Por eso hay que sumergirse, pero no en el agua natural. Porque el agua natural no te cambia. Sumergirnos tiene que ver, para que algo tome su color. ¿Sí? Si yo pongo una prenda blanca en una tintura roja, el mejor color que existe, la sangre, la Ferrari, cosas, bueno. Entonces, sumerge, ¿la prenda de qué color sale? Que antes era blanca, ¿ahora qué color sale? ¿De qué color sale? Gracias. Reconocer el... No. ¿Se entiende? Digo, o sea, esa ropa fue teñida, ya no es más blanca. Ahora es del color del agua en que fue sumergida. Ahora dice la palabra que nosotros fuimos sumergidos en Cristo. Y es su naturaleza la que ahora nos impregna. ¿Sí? ¿Se entiende? Sumergirnos en su naturaleza, bautizarnos en su esencia, en su palabra, en su visión. En eso tenemos que sumergirnos para ser teñidos de esa nueva vida donde ya nosotros no somos los mismos. Donde ahora nosotros somos semejantes a Él. Amén. ¿Se entiende? Usted quiere decir, pero ¿qué tiene que ver esto con disposición? Para, despacio. La verdadera transformación existe, no es por el agua externa. Es sumergirnos en esta nueva vida. Por eso confiamos en Él, siempre en Él. Por eso amen al Señor. Si ustedes lo aman, lo van a obedecer. Estábamos muertos, dice, pero nos dio vida. No teníamos ni esperanza ni oportunidad para lograrlo, pero Él nos dio todo. Diga, me salvó. Nos trasladó y nos posicionó. Mamita querida. Gloria al nombre de Jesús. Verso 14, dice, Él anuló en el acto de la cruz, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó
clavándola en la cruz. ¿Saben que nosotros teníamos un acta en contra nuestra? Y ahora voy a explicar lo que significa. Es más, voy a leer un resumen que me pareció interesante compartirlo. Porque la expresión griega, traducida como el acta de los decretos, se refiere a un documento manuscrito específico, un certificado de endeudamiento que puede ser traducido como factura, cuenta de cobro o registro de deuda. De manera que el sacrificio de la muerte de Cristo canceló el registro de nuestras deudas, la pena de muerte por nuestros pecados. ¿Sí? La versión estándar revisada clarifica el significado, dice, habiendo cancelado la fianza decretada en contra de nosotros mediante la demanda igual. Fue deshecha, clavada en la cruz, estableciendo un paralelo con el sistema actual de justicia. El acta de los decretos puede ser considerado como la forma, como el orden formal escrita de una sentencia de muerte después de la presentación y verificación de las evidencias en contra de un acusado. Colosenses se refiere al orden de muerte decretada por nuestros crímenes espirituales, o sea, el pecado, o sea, el quebrantamiento de una ley. Porque este hecho hace referencia a las demandas que la ley del antiguo pacto habían establecido en contra nuestra. Y la ley del antiguo pacto en contra nuestra decía que todo el que pecare debería de morir, porque el pecado es muerte. Ahora, la vida, ¿sí? ¿Cómo es representada? ¿Por qué? Por la sangre. Cuando alguien muere, hay una sangre que se derrama, ¿sí? Ahora, termino de leer esto que es interesante. El Eterno conmuta la sentencia de muerte cuando una persona se arrepiente y busca su perdón. Las palabras del apóstol Pablo son una descripción dramática de los beneficios obtenidos mediante el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo clava efectivamente en su cruz la orden de muerte emitida a nuestro nombre por los pecados cometidos, convirtiéndose el Hijo de Dios en reo de muerte por nuestra causa. La absolución es algo más que el perdón por la penalidad de los crímenes espirituales. No es meramente pasar por alto los pecados, sino pagar el justo precio mediante la muerte de Jesús. No es que solamente nos salvó, Él pagó el precio que nosotros debíamos de pagar. ¿Se entiende? O sea, no fue solamente que nos hizo pasar de largo los pecados, nos absolvió, pero el precio se pagó. Es que nosotros muchas veces no tomamos o no entendemos profundamente este significado, de dónde Él nos libró. No es solamente de decir hoy, bueno, si tengo a Cristo o no tengo a Cristo, de todas maneras vivo, qué sé yo, la paso más o menos bien, trabajo, como, vivo, y disfruto y en algún momento moriré y ya está. Y pasaré como uno más en la vida, como el resto. Puede ser, ¿no? Que cada uno puede pensar eso. Ahora, cuando nosotros conocemos a Cristo y conocemos la realidad de lo que sucedió, y que ese Dios tan amoroso ocupara nuestro lugar, Él determinara pagar el precio. Pero no solamente que pagó el precio que nos correspondía pagar, sino que después de pagar el precio nos dejó libres. Y una vez más nos deja a nosotros en libre albedrío para elegir si le seguimos o no le seguimos. El consejo del apóstol Pablo, recién lo leímos, si ustedes aceptaron a Cristo de la manera que lo ha aceptado, sigan sus pasos, obedézcanle, porque para eso le aceptamos. ¿Está bien o no?
También significaba, insisto, como dije recién, las demandas de la ley del Antiguo Testamento. La ley impuesta demandaba el pago por nuestros pecados. Alguien debía de morir. Cuando alguien fallaba, la única solución era la sangre. Por eso tenían que matar un animal y presentarlo como sacrificio, porque la sangre, señal de vida, ¿sí?, de alguna manera aplacaba la ira de Dios contra aquel que había pecado. ¿Se entiende? Por eso el sacerdote entraba una vez al año y hacía un sacrificio por todos los pecados del pueblo, por sí mismo y por los pecados del pueblo. Porque sí o sí había que derramar sangre. ¿Se va entendiendo? Pero no solamente esto, fíjate lo que dice el verso 15 ahora. De esta manera, con este acto maravilloso en la cruz del Calvario, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó con su victoria sobre ellos en la cruz. Pero fíjate lo que dice otra versión, que me parece más que interesante. Dice, Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos prisioneros en su desfile victorioso. ¡Wow! Mi esposa no quiere que diga eso, pero me hubiese gustado que aplaudieran en este momento. No lo hagan ahora porque no sirve. De entender esto. Cuando Él clavó, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Que los demonios desfilaran frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le sacó todo el poder. ¿Cuándo tiene poder el enemigo sobre nosotros? Cuando nosotros nos salimos de Cristo. Si yo estoy en Cristo, el diablo te va a buscar por todos lados y nunca te va a encontrar. Nunca te va a encontrar. Va a sentir olor a pólvora. ¿Se entiende? Ahora, no significa que la vamos a pasar bárbaro. Son dos cosas diferentes. ¿Se va entendiendo? Quiero ir despacio porque lo que viene ahora es más fuerte todavía. Lo vuelvo a leer en la versión que lo leí recién. Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad. Hay espíritus que son perturbadores, pero que no tienen autoridad. Simplemente son perturbadores. Y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como ¿qué? Prisioneros. ¿Cómo estaban los demonios? Desfilando delante de la victoria, del desfile victorioso de Cristo en la cruz del Calvario. Es tremendo, amados. Por eso digo, nosotros nos cuesta muchas veces, y me cuesta reconocer todo lo que se logró en la cruz, porque es espiritual y como no lo vemos, no lo valoramos. Ahora, la única forma en que Dios dice, amen a Dios. Amen. Háganlo por amor. ¿Sí? Porque de alguna manera el Señor nos va a ir revelando todo esto. Y sinceramente, digo, cuando uno escucha y se mete y lee otra vez y lee y dice, wow, lo que hizo Cristo por mí, lo que hizo Cristo por nosotros. Y nosotros muchas veces no nos creemos lo que somos. Como dije la semana pasada, amados, la iglesia no quiso influir en el sistema y vinieron las ideologías e influyeron en el sistema. Lo que debió de hacer la iglesia lo hicieron aquellos que no convenía que lo hicieran. Esta semana tuvimos ahí una charla, una diferencia sana, pero bien discutida, hablada, con un diputado de Mendoza, que es un apóstol. Por unas cosas que él comentó y yo les comenté, ahí, treque. Pero bien, llegamos a ese punto. Me dice, estoy de acuerdo con usted, de acá a la quiaca y de vuelta. La iglesia debió de haberse comprometido años
años atrás, porque la ausencia de luz hizo que avanzaran las tinieblas. Nosotros jugando a ser evangélicos, a ser religiosos, a cumplir. No, amado, acá hay que ponerse los pantalones. Y si me van a matar, que me maten, pero no voy a claudicar en mis principios y en mis valores. Lo que pasa es que amamos demasiado la vida. Amamos demasiado la vida. Yo quiero disfrutar la vida, porque no entendemos la dimensión de la vida que tenemos en Cristo, que es para disfrute, acá y eternamente. Aleluya. En el nuevo pacto encontramos un hecho de un hombre que quiero que lo veamos juntos, por favor. Esteban. Esteban dice la Biblia que fue el primer mártir en el nuevo pacto. ¿Sí? Lo reconoce como el primer mártir. Veamos, no todo su exposición, pero veamos, por favor, del verso 8 en adelante. Dice, y Esteban, ¿lleno de qué? ¿Y de qué? De poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, diga entonces. O sea, lo que estaba haciendo Esteban, ¿era malo? ¿Qué estaba haciendo? Era grandes prodigios y señales. Estaba lleno de gracia y del poder de Dios. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando contra Esteban, discutiendo. Verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¡Wow! Tremendo. Pero fíjate lo que dice el verso 11 en adelante. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mentiras, obviamente. Soliviantaron al pueblo, o sea, lo excitaron en masa para una revolución. A los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron ante el concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Diga, tremendo. Ahora, cuando lo llevan al concilio, él da una cátedra. Sinceramente, si uno lee, da una cátedra desde el principio hasta Cristo. Cómo sucedieron los hechos. O sea, les tapa la boca a todos los religiosos. Ahora, él no aprovecha esa oportunidad para defenderse y decir, están levantando un cargo falso contra mi persona. O sea, él no salió a defenderse. Él salió a decir, lo que están diciendo en contra mía es falso. No, él aprovechó la oportunidad para decir la verdad. La oportunidad que tenía todo un concilio que le estaba condenando, estaban escuchando, querían ver su exposición y en el lugar de tratar de salvarse, expuso la verdad. Él no reclamó injusticia, sino que defendió la verdad.
Él vio la oportunidad frente a una multitud de declarar la verdad y la aprovechó. Porque sus convicciones iban más allá de un beneficio personal. Después que él da la cátedra, escuchá. Dice, oyendo todas estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad y le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a Dios, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amados, tremendo. Parece ser un acto de injusticia. Parece, como dice, Dios se olvidó de él. ¿Por qué permitió que muriera de esa manera? Si él fue justo, si él no dijo nada malo, no hizo nada malo. Es que Dios no se mueve con las reglas de este mundo. Porque los que amamos a Dios ya no estamos en él si es bueno o si es malo. Estamos si es justo o no es justo. Era justo presentar la verdad en ese momento, era justo. Dios lo consideró justo y si Dios lo consideró justo, era la oportunidad correcta y Él la hizo. A simple vista parece un acto de injusticia. ¿Cómo Dios permitió que suceda? ¿Por qué no lo guardó? Porque los planes eternos están por encima de nuestros planes. Y había una voluntad que manifestar y se cumplió. Ahora, amados, lo que sucedió no fue en vano. Lo que sucedió no fue en vano. A los pies de aquello que estaba sucediendo, como testigo, había un joven llamado Saulo que vio cómo ese hombre moría por una verdad y no claudicó, ni se defendió, ni quiso justificar absolutamente nada. Simplemente dijo, Señor, no le tomes en cuenta. Y lo bueno que dice es que durmió. Amado, porque los que amamos a Dios no morimos. Eso es lo que la religión quiso vendernos. Dormimos en el Señor, pero vamos a estar con Él para siempre. Aleluya. No fue en vano esa acción, no fue en vano. Ese joven que estaba ahí estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, pero ese joven un tiempo más adelante, cuando acumulaba más odio contra la iglesia y contra el camino y contra la verdad, camino a Damasco, Jesús se le aparece a ese joven. Y ese encuentro y esa transformación hizo de aquel joven el hombre de mayor revelación del Nuevo Testamento. El hombre que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. El hombre que tiene la revelación de la iglesia. El hombre que subió al tercer cielo y estuvo cara a cara con Jesús. Y Dios le reveló planes que nunca pudo decir porque eran demasiado grandes. Pero ese joven fue testigo de aquella muerte que parecía un acto de injusticia, pero que esa muerte provocó en el corazón de ese Saulo algo maravilloso cuando él se encuentra con el Cristo de la gloria. Ese joven que tuvo el encuentro con el Señor, ese joven Saulo se transformó en el apóstol Pablo. Ese apóstol Pablo dijo, en un momento no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a morir en Jerusalén
por Cristo. Pero fíjate lo que dice Filipenses 1:13. Pablo encadenado. Pablo está preso. Afuera hay rumores. Algunos lo criticaban porque estaba preso y otros lo admiraban. Algunos predicaban con intenciones malas y otros con buenas intenciones. Pero él dijo, cada persona, estoy preso, pero cada persona que está incluida aquí, está hablando de la cárcel donde él estaba, cada persona que está aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. ¡Wow! No está quejándose por estar preso. Está diciendo, aproveché esta oportunidad de estar preso para predicarle a todos los que están en esta cárcel, incluida a la guardia del palacio, a los que estaban con el César. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado la confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y por rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras. Cuando predican de Cristo lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y me seguiré gozando. Porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu Santo de Jesucristo darán por resultado mi libertad. Diga mi libertad. Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado. Pregunto, ¿Pablo salió? No. Murió decapitado. Lo condenaron. Él no vio la libertad física porque no estaba procurando estar libre, sino que la verdad se estableciera y la libertad llegara a todos aquellos que crean en su nombre. Pero me maravilla esto, decir, estoy seguro que no voy a ser avergonzado. Yo creo que en estas palabras seguramente estaría el recuerdo de aquel testimonio, de aquel hombre que él vio cuando le apedraban, que decía, Señor, no le tomes en cuenta. Porque muchas veces vemos que el fracaso físico pareciera ser que es el fracaso espiritual. No. La victoria está en el Espíritu. Siempre está en el Espíritu y de ahí se va a exteriorizar por causa de nuestra identificación con Cristo. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que viva o que muera. Pues para mí, el texto tan afamado, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, no es para pasarla bien, pero si vivo solamente, pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre estos dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí.
pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de seguir con vida, porque sí, no fue enseguida que murió, pero siguió preso, pero seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. ¡Wow! Amados, hoy encontramos a muchísimas personas que tienen a Cristo y no manifiestan la alegría de su fe. Están más amargados que los de afuera. Viven preocupados, amargados por cosas que son irrelevantes, amado. Cuando nosotros perdemos el foco, nos damos cuenta que estamos invirtiendo la vida en cosas superficiales. Que un día se apaga la luz y fuiste. ¿Qué convicción tenía el apóstol para decir, estoy convencido de que si sigo con vida es para ayudarlos a ustedes a crecer? Ese es el motivo por el cual debemos de vivir, para que alguien más pueda crecer, conocer a Cristo, disfrutar de la fe, disfrutar de la alegría, de conocer a Dios, el gozo de la salvación. Diga, por amor a Él, por amor a su nombre. Filipenses 3:7. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Wow. Lo que antes para mí era importante, lo que antes para mí me originaba un rédito de fama, de poder, de económico, lo que sea. Todo lo que antes yo estimaba como ganancia para mi vida, el estatus, el poder, lo que digan de mí, lo que hablan de mí, cómo me reconozcan, me evalúen, lo demás, todo lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Mi qué? Mi Señor. ¿Mi qué? No es mi Salvador, ¿qué es? Mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amados, nosotros tenemos que entregarlo todo para alcanzar a Cristo. Mientras estemos mezclados con las cosas de este mundo, de este sistema, vamos a estar confundidos. Debe haber una definición. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y de ser hallado en Él. ¿En dónde? En Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de... Ahí estaba el mensaje el otro día. ¿Se acuerdan que buscábamos la fe de Cristo? Ahí estaba. Por la fe... ¿De quién? No es mi fe. Es la fe de Él. La fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos. Yo recuerdo seguramente, recordando aquel hecho que él vio con Esteban. Y el poder y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en manera llegase a la resurrección de los muertos. O sea, estaba diciendo, aunque sea voy a llegar. Voy a hacer todo lo posible, a ver si logro ser resucitado de entre los muertos cuando Cristo gobierne.
no se sentía seguro de que tenía la vaca atada, pero voy a hacer todo lo posible para que cuando llegue ese momento el Señor me considere para ser resucitado entre los muertos y disfrute una eternidad con Él. Después de haber pasado ¿por dónde? Por la tierra, por la obra de Dios, por edificar, por arraigar, por fundamentar, por edificar a otros, por amar a otros, por hacer la voluntad de Dios.